Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Macabro. Hoy traemos 3 historias cortas de sucesos extraños en la carretera. Esto le pasó a un amigo hace algunos años, cuando cruzaron en coche la famosa carretera de la muerte en Bolivia, rumbo a La Paz. Si conoces esa carretera, sabes que es un trayecto que combina precipicios, neblina y muchas curvas. Pero lo que le ocurrió no tuvo nada que ver con accidentes ni malas maniobras, sino con algo mucho peor. Habían salido desde Coroico al caer la tarde, algo que ya de por sí era un error, porque nadie en su sano juicio cruza esa carretera de noche. Aún así, estaban apurados y decidieron avanzar. Iban 4 en el coche, mi amigo con su esposa y 2 amigos más. Al principio todo iba bien, aunque los nervios no los dejaban relajarse. La neblina lo empezó a cubrir todo cuando llegaron a la parte más estrecha de la carretera. Esa parte donde apenas cabe un coche y el precipicio está a centímetros de las ruedas. Aquí empezó lo extraño. Dice que en medio de la neblina vieron unas luces venir desde el frente, como si otro coche se acercara. Frenaron para dejarlo pasar, pero las luces nunca llegaban. Se quedaron esperando, pero no había ningún vehículo, solo la sensación de que alguien estaba ahí. Cuando quisieron seguir, las luces aparecieron otra vez, pero ahora detrás de ellos, iluminándolos, como si algo los estuviera siguiendo. De repente el motor empezó a fallar y el coche perdió fuerza hasta que se paró. Por más que intentaron encenderlo, no respondía. Los amigos decidieron bajar para revisar, pero su esposa sintió un escalofrío en cuanto abrió la puerta. «No nos bajemos», les dijo, pero nadie le hizo caso. Cuando los amigos se alejaron hacia la parte trasera del coche, escucharon pasos. No sabían de dónde venían, pero eran claros. Alguien caminaba sobre la grava, rodeándolos. Los hombres gritaron algo, pero no contestaron. Fue en ese momento cuando lo vio, parado en medio de la carretera, cubierto por la neblina. Había un hombre alto, con un sombrero de ala ancha y con unos ojos intensamente amarillos. No tenía rostro, pero su silueta era imposible de ignorar. Estaba inmóvil, como si los estuviera observando. «¡Vámonos ya!», gritó, pero los amigos no entendían lo que pasaba. Cuando voltearon, ya no había nadie en el camino. El coche arrancó de repente, como si nunca hubiera estado averiado. Sin decir nada más, mi amigo aceleró, pero su esposa seguía viendo algo en el espejo retrovisor. Allí estaba el hombre del sombrero, cada vez más lejos, pero todavía visible. Llegaron a La Paz al amanecer, en silencio. Cuando revisaron el coche, encontraron algo que los hizo temblar. En el capó y en las puertas había marcas de manos, como si alguien las hubiera presionado desde afuera, con fuerza. Desde entonces, ninguno de ellos volvió a cruzar la carretera de la muerte. Y cuando alguien les pregunta qué pasó, solo dicen: «En esa carretera no estás solo, nunca lo estás». Y es que hay carreteras que no son como parecen. No sabes bien qué es, pero sientes que algo te vigila. La siguiente historia también ocurre en un camino solitario. Mi primo Raúl tiene una tiendita en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y nunca pasa nada, hasta que pasa. Una noche, como a las 11, estaba por cerrar, cuando llegó un señor que nunca había visto. «¿Sigue abierto?», preguntó. Raúl, aunque extrañado, le dijo que sí. El hombre llevaba un sombrero ancho y un abrigo, que no parecía adecuado para el calor del pueblo. Pidió un par de cosas raras
1 litro de aceite velas negras y una botella de agua. Raúl no tenía velas negras, así que el hombre solo compró el aceite y el agua. Pero antes de irse, lo miró fijamente y le dijo: ¿podrías hacerme un encargo? Necesito que lleves esto a la iglesia vieja. Solo déjalo frente a la puerta. ¿A esta hora? ¿A la iglesia abandonada? ¿Está bromeando? El hombre no dijo nada más, solo dejó un billete sobre el mostrador, suficiente para pagar el aceite, el agua y algo extra. Raúl, aunque incómodo, aceptó. ¿Y qué pasa si no lo llevo?, preguntó en tono de broma. El hombre lo miró fijamente y respondió: no querrás saberlo. Raúl sintió un escalofrío, pero decidió no darle muchas vueltas. Es solo un encargo, pensó. Así que cuando terminó de cerrar, metió las cosas en una bolsa y tomó su bicicleta para ir a la vieja iglesia, que quedaba a unos 10 minutos de la tienda. El camino era solitario, apenas iluminado por la luz de la luna. Cuando llegó, todo estaba en silencio excepto por el sonido de los grillos y el viento que movía las ramas de los árboles. La iglesia estaba tal como la recordaba, vieja, con la pintura cayéndose y el campanario torcido. Raúl dejó la bolsa frente a la puerta y se dio la vuelta para irse, pero justo en ese momento escuchó un sonido. Era como si alguien estuviera caminando dentro de la iglesia. «Hola», dijo, aunque sabía que no debía quedarse. No hubo respuesta, pero el sonido de pasos continuó, ahora más rápido, como si alguien se acercara a la puerta. Raúl sintió que el corazón se le salía del pecho. Sin pensarlo 2 veces subió a su bicicleta y pedaleó lo más rápido que pudo. Cuando estaba a medio camino de regreso, algo lo obligó a frenar en seco. Allí en el camino estaba la misma bolsa que había dejado en la iglesia, cerrada intacta. Raúl no entendía cómo era posible. Miró hacia atrás, pero no había nadie. Tomó la bolsa pensando que quizás se había confundido de lugar, aunque sabía que eso no tenía sentido. Decidió regresar a la iglesia para asegurarse. Al llegar notó que la puerta de la iglesia estaba abierta. Una brisa fría salió de adentro, junto con un olor extraño como a podrido. Raúl dejó la bolsa en el mismo lugar, y aunque todo en su interior le decía que se fuera, dio un paso hacia la entrada. ¿Hay alguien aquí?, preguntó. Desde adentro una voz respondió: «Ya te dije que no querrías saberlo». Raúl salió corriendo, dejando la bicicleta, la bolsa y todo atrás. No regresó a buscarla hasta la mañana siguiente, pero para entonces ya no había rastro ni de la bolsa ni de la bicicleta. Desde ese día dice que nunca acepta encargos extraños y cada vez que pasa frente a la iglesia, acelera el paso. Y mientras hay quienes no creen en esas historias, otros se topan con lo inexplicable. Pero hay más relatos que te harán mirar 2 veces antes de seguir adelante, y el siguiente te va a poner los pelos de punta. Había una carretera que cruzaba el Estado de México que muchos conocían, pero casi nadie se atrevía a tomar de noche. Decían que era una ruta más corta que recortaba tanto tiempo que podrías ahorrarte hasta 4 horas en el viaje, pero nadie mencionaba el peligro de tomarla después de que se ponía el sol. Fernando, cansado de hacer siempre los mismos viajes largos, decidió tomarla. Su compañero de trabajo, del turno de noche, le había dicho un par de veces: «No tomes esa carretera de noche, te lo digo en serio». Pero Fernando no le dio mucha importancia. Pensaba que era una tontería, algo más para asustar a los que no se atrevían. Pero esa noche, el cielo estaba despejado y Fernando decidió arriesgarse y comprobarlo por sí mismo. Tomó la carretera sin pensarlo demasiado.
Al principio todo parecía normal. Las luces del coche iluminaban el camino vacío y no veía nada fuera de lo común. Pero a medida que avanzaba, algo comenzó a cambiar. El aire se volvió espeso y la temperatura dentro del coche subió de repente. Las sombras entre los árboles parecían moverse, aunque no había viento. Fernando trató de no pensar mucho en eso, pero cuanto más avanzaba, más extraño se sentía. Miró por el espejo retrovisor, pero no había nada detrás. Aún así, algo no estaba bien. De repente algo cruzó frente a él entre los árboles. Fernando frenó en seco. No era un animal ni una persona. Era una figura oscura que desapareció tan rápido como apareció. El corazón de Fernando latió fuerte. ¿Qué fue eso?, murmuró más para sí mismo que para su novia que iba a su lado. No mires mucho, le dijo su novia nerviosa. Yo ya te había dicho que no tomáramos este camino. Hay algo raro aquí. Fernando trató de calmarla acelerando un poco más, tratando de dejar todo atrás. Pero cada vez que miraba a su alrededor, las sombras entre los árboles parecían más grandes y más cercanas. Y entonces lo vio de nuevo. Esta vez no eran una sola figura. Había varias caminando lentamente por el borde de la carretera. Fernando intentó seguir conduciendo, pero las figuras se acercaban cada vez más caminando de una manera extraña, como si flotaran. Eran como sombras sin forma definida, pero con una presencia tan fuerte que no se podía ignorar. Ella se había quedado en silencio pálida, mirando hacia la ventana. No las mires, por favor, le susurró casi en un estado de pánico. Cuando finalmente salieron de la zona de niebla, todo volvió a la normalidad. El aire se despejó y las sombras desaparecieron, pero el miedo no los dejó. Cuando Fernando miró a su novia, vio que su rostro estaba completamente pálido, sus ojos desorbitados, con las pupilas dilatadas. Aún temblando le preguntó, ¿qué es lo que viste? Ella apenas podía hablar. Cuando se pudo calmar, le susurró. No eran personas, eran cosas que no deberían estar ahí. Después de aquel día, nunca más tomaron esa carretera. Si te han gustado las historias, déjanos tu like. Y si te han pasado experiencias raras, paranormales, que quieras compartir, están los enlaces anclados en el mensaje del video. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.